Meningitis bacteriana, tratamiento. La meningitis bacteriana es una emergencia médica y pasos inmediatos deben ser tomados para establecer la causa específica y la terapia inicial más efectiva. La mortalidad o el rango de mortalidad entre enfermedades de este tipo no tratadas alcanza el 100%, incluso con una óptima terapia. Hay un alto rango de falla. La posible presencia de meningitis bacteriana es sugestiva por los síntomas de fiebre, estado mental alterado, dolor de cabeza, rigidez de nuca, aunque uno o más de estos hallazgos están ausentes en la mayoría de los pacientes con meningitis bacteriana. Virtualmente todos los pacientes del 99 al 100% tienen al menos uno de la triada clásica de fiebre, rigidez de nuca o estado mental alterado. El día de hoy vamos a hablar acerca del tratamiento y el manejo inicial de la meningitis. Pretratamiento y evaluación. Historia. De ser posible, el seguimiento histórico en busca de información debe ser obtenido antes de la terapia antimicrobiana, eh, con el fin de hallar la causa de la presumida meningitis bacteriana. Eh, por lo tanto, hay que averiguar datos como los siguientes. ¿Tiene el paciente o ha tenido alergias a drogas? ¿Tiene el paciente reciente exposición a alguien con meningitis? ¿Ha estado el paciente con una reciente infección, especialmente respiratoria o una infección del oído? ¿Ha tenido el paciente reciente uso de antibióticos? ¿Ha el paciente viajado recientemente, particularmente a áreas donde hay enfermedades meningocócicas, tales como el área subsahariana de África? ¿Tiene el paciente historia de uso de drogas por inyectables? ¿Ha tenido el paciente un rash petequial o equimótico, el cual podría ser más sugestivo de una infección meningocócica? ¿Tiene historia reciente el paciente o remota de un trauma en la cabeza? ¿El paciente ha tenido otorrea o rinorrea? ¿Tiene el paciente factores de riesgo para VIH? Eh, ¿Tiene el paciente cualquier condición inmunocomprometedora o inmunosupresante? Eh, Test a realizar antes del tratamiento. El enfoque inicial para el manejo de pacientes con supuesta meningitis bacteriana incluye la realización de una punción lumbar para determinar si el fluido cerebroespinal es consistente con el diagnóstico. Es importante una decisión temprana. Es importante una decisión temprana con relación a si se toma una tomografía antes de la realización de la punción lumbar. Aunque el screening con tomografía no es necesario en la mayoría de los pacientes, una tomografía debe ser realizada antes de la punción lumbar en adultos en los que una meningitis bacteriana tenga uno o más de los siguientes factores de riesgo. Inmunocompromiso, ejemplo, infección por VIH, terapia inmunosupresiva, trasplante hematopoyético de órganos sólidos. Historia de enfermedades del sistema nervioso central, ya sean lesiones de masa, ACV o infección focal. Nuevo inicio de convulsiones en una semana de presentación, papiledema, alteraciones del nivel de conciencia o déficit neurológico focal. Si la tomografía de la cabeza está indicada, los hemocultivos deben obtenerse inmediatamente y dexametasona, si está indicada, junto con la terapia empírica antimicrobial debe iniciarse una vez los hemocultivos han sido obtenidos previos a la tomografía de la cabeza. Si los resultados de la tomografía revelan que la punción lumbar está contraindicada, la terapia para meningitis bacteriana debe ser continuada en caso de que esté indicada, o evaluar y tratar para diagnósticos alternativos debe ser realizado. Una evaluación para diagnósticos alternativos debe ser realizada. Por ejemplo,
si la tomografía sugiere una diferente causa para el paciente teniendo en cuenta la presentación clínica. En pacientes sin ninguno de los factores de riesgo descritos anteriormente, los hemocultivos y la punción lumbar deben ser realizadas sin realizar la TAT. Una vez el líquido cefalorraquídeo ha sido obtenido y enviado para su estudio, la dexametasona, si está indicada, y la terapia empírica, si está indicada, debe ser iniciada siempre y cuando una meningitis bacteriana sea supuesta, sea sospechosa. ¿Para qué debe ser enviado el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo debe ser enviado para conteo celular y diferencial, concentración de glucosa, concentración de proteína, tinción de Gram y cultivo. Otros apropiados test que se deben utilizar dependiendo las etiologías, dependiendo las etiologías. O sea, no dicen que otros test se pueden mandar, pero esos son los más importantes. Los hallazgos característicos de una meningitis bacteriana incluyen en el líquido cefalorraquídeo lo siguiente: concentración de glucosa menor de 40 miligramos por decilitro, ¿ya? Y una razón de la glucosa del líquido cefalorraquídeo sobre la glucosa sérica menor de 0.4. La concentración de proteína debe estar mayor a 200 miligramos por decilitro. Y el conteo celular de células blancas debe estar por encima de 1000 células por microlitro. Usualmente está compuesta primariamente por neutrófilos. Sin embargo, el espectro de los valores del líquido cefalorraquídeo en la meningitis bacteriana es tan amplio que la ausencia de uno o más de estos hallazgos es la ausencia de uno más de estos hallazgos es de un pequeño valor, es de pequeño valor. Es de pequeño valor. Por ejemplo, vamos a leer esta tabla. Los hallazgos típicos del líquido cefalorraquídeo en infecciones del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo más común? Que la glucosa esté menor de 10 miligramos por decilitro. Eso es, por ejemplo, bastante común en meningitis bacteriana. Si está de 10 a 40 es bastante común en meningitis bacteriana. En los casos que la glucosa está menor de 10, también es menos común de que sea por meningitis por tuberculosis o meningitis por hongos. Si está de 10 a 40 es menos común de que sea por neurosífilis, alguna infección viral, ¿ya? Alguna infección viral como virus linfocíticos y coriomeningitis. Cuando las proteínas están de 100 a 500 es más común de que sea por meningitis bacteriana. Cuando está de 50 a 300 puede ser por meningitis viral, enfermedades del sistema nervioso como la enfermedad de Lyme o neuroborreliosis, encefalitis, neurosífilis y meningitis por tuberculosis. Cuando el conteo de células blancas está mayor a 1000, lo más común es que sea de meningitis bacteriana. Cuando está de 1000 a 10.000, de 100 a 1000, puede ser tanto de meningitis bacteriana como de meningitis viral o meningitis por tuberculosis. En pocos casos puede ser por encefalitis, ¿ya? Y cuando el conteo celular está de 5 a 100 células, puede ser en los casos tempranos de meningitis bacteriana, en meningitis viral, en neurosífilis, tuberculosis por meningitis y encefalitis. En un estudio que fue ilustrado, en el cual 296 episodios de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, 50% tuvo un nivel de glucosa de líquido cefalorraquídeo sobre 40 miligramos por decilitro. 44% de estos pacientes tuvieron las proteínas debajo del líquido cefalorraquídeo menor a 200 miligramos por decilitro. Y un 13% presentaron conteo de células blancas
debajo de 100 células por microlitros. En otras series de 696 pacientes con meningitis bacteriana que en la comunidad, 12% tuvo ninguna de las características comúnmente halladas en un estudio de líquidos esofágicos de pacientes infectados. La frecuencia o ausencia de uno o más de los hallazgos esperados en el líquido cefalorraquídeo en pacientes con meningitis bacteriana significa que hay un sustancial, ¿cómo lo colocamos? Como una sustancial superposición, una sustancial superposición entre una meningitis bacteriana, que es una enfermedad que compromete la vida, que requiere una admisión a urgencias y una terapia urgente, y la meningitis viral, que es menos severa y que es frecuentemente monitoreada en el paciente extrahospitalario sin terapia antimicrobial. Ciertos virus pueden causar meningitis y son sumarizados en la siguiente tabla. Entonces vamos a colocar acá, a nombrarlos, los, los virus que pueden causar meningitis. Entonces, diagnósticos diferenciales de causas de selectas causas de meningitis aséptica. Viral: adenovirus, arbovirus, coxsackievirus tipo A y tipo B, citomegalovirus, ecovirus, encefalomiocarditis, virus de encefalomiocarditis, virus de Epstein-Barr, herpes simplex 1 y 2, virus de inmunodeficiencia humana, influenza A y B, virus linfocítico, croriomeningitis, sarampión, parainfluenza, poliovirus, rotavirus, rubiola, varicela zoster y mumps. Mumps es de las paperas, Este es de las paperas, paperas. Virus de la parotitis, perdón. Con respecto a las bacterias que pueden dar una infección aséptica, una meningitis aséptica, están actinomyces especies, endocarditis bacteriana, Borrelia burgdorferi, de la enfermedad de Lyme, Borrelia recurrentis, Brucella especies, clamidia, leptospira, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma humanimis, Mycoplasma pneumonia, Nocardia especie, parameningia, infección parameningia bacteriana, meningitis parcialmente tratada, Rickettsia especie, Treponema pallidum. Entre los hongos está Aspergillus, Dermatitis blastomyces, Candida especies, Imintis, Coccidioides imintis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Saporotris schenki, y entre los parásitos Angiostrongylus cantonensis, Tenia solium, Toxoplasma gondii, Trichinella sparli. Entre las drogas, bueno, miren, drogas están azathioprina, ibuprofeno, AINES, fenazopiridina, trimetoprim sulfamethoxazol y anticuerpos anti-CD3 monoclonales. Entre los cánceres están las leucemias, los linfomas, los adenocarcinomas, los carcinomas metastásicos, enfermedades autoinmunes, la enfermedad de Behçet, la sarcoidosis, el lupus, que siempre está por ahí metido, el síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, y entre otros está el quiste epidermoide y postvacunación. Ok, listo. El enfoque diagnóstico de una meningitis aséptica no se va a hablar en esta charla. Antes de los resultados del líquido cefalorraquídeo estén disponibles, puede ser difícil saber si el paciente tiene una meningitis bacteriana o una meningitis viral. La decisión de qué test realizar en el líquido cefalorraquídeo debe depender de los factores específicos del paciente, tales como fueron descritos anteriormente. En adición, se sugieren test diagnósticos específicos, ya
Frecuentemente se manda un tubo de líquido cefalorraquídeo extra al laboratorio en caso de ser posible y de ser necesario realizar otros futuros estudios al mismo líquido. ¿Ya? Eh, el diagnóstico de meningitis ya lo hablamos anteriormente. Régimen antimicrobiano. Hay tres requerimientos para la terapia antimicrobiana en meningitis bacteriana. Primero, uso de una droga bactericida que tenga efectividad ante el organismo infectante. Lo segundo, uso de una droga que entre al líquido cefalorraquídeo, ya que la barrera hematoencefálica previene la entrada de moléculas dentro del líquido cerebroespinal. La tercera, estructurando el régimen que optimice la eficacia bactericida basado en las características farmacodinámicas del agente antimicrobial. Bueno, las drogas bactericidas. Bueno, vamos a traducir primero esto acá. La tercera regla sería estructuración del régimen para optimizar la eficacia bactericida basada en las características farmacodinámicas del o de los agentes antimicrobianos. Ahora sí, drogas bactericidas, ya que desde que el líquido cerebroespinal o el fluido cerebroespinal, el líquido cefalorraquídeo, es un sitio de daños de inmunidad, o sea, es un sitio en el que la inmunidad humoral está dañada. eh, un fundamental principio de terapia para la meningitis bacteriana es que el agente antimicrobial debe alcanzar un efecto bactericida en el líquido cerebroespinal para resultar en una óptima cura microbiológica. En los experimentos de animales modelos con meningitis bacteriana, la terapia antimicrobial bactericida resultó en una óptima cura microbiológica y supervivencia en animales con meningitis neumocócica. Estos principios son también soportados para las observaciones clínicas de pobres resultados en pacientes que reciben terapia bacteriostática. ¿Ya? Las drogas que entran al líquido cefalorraquídeo. La penetración antimicrobiana dentro del líquido cefalorraquídeo depende de extensa, eh, una larga extensión del estado de la barrera hematoencefálica. Ingreso de medicamentos en el líquido cefalorraquídeo. La penetración de antimicrobianos en el líquido cefalorraquídeo depende en gran medida del estado de la barrera hematoencefálica. Cuando la barrera hematoencefálica es normal, la mayoría de los agentes beta-lactámicos, por ejemplo, penicilinas, penetran mal. Sin embargo, en presencia de inflamación meningia, es probable que la penetración en el líquido cefalorraquídeo sea mayor como resultado de la separación de uniones estrechas intercelulares y un mayor número de vesículas pinocitóticas en las células endoteliales microvasculares cerebrales. A medida que la inflamación cede, la entrada de antimicrobianos disminuye. Por lo tanto, las dosis parenterales máximas deben continuarse a lo largo del curso de la terapia para mantener concentraciones adecuadas en el líquido cefalorraquídeo. La entrada de antibióticos también está mejorada con los medicamentos que tienen una alta solubilidad en los lípidos, bajo peso molecular, baja unión a proteínas y baja ionización del pH a pH fisiológico. Existen recomendaciones de dosificaciones específicas para los agentes antimicrobianos utilizados para tratar la meningitis bacteriana para alcanzar concentraciones máximas en el líquido cefalorraquídeo. En algunos casos se usan dosis más altas de agentes para la meningitis bacteriana que para otras infecciones. Entonces aquí vamos a ver una tablita, para ver si esta tablita nos interesa. Veamos tabla 3B. Por
Por ejemplo, dosis intravenosa recomendada para terapia en adultos con meningitis bacteriana que tienen una función renal normal. Amicacina, 5 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Ampicilina, 2 gramos cada 4 horas. Astrional, 2 gramos cada 6 a 8 horas. Cefepime, 2 gramos cada 8 horas. Cefotalcime, 2 gramos cada 4 a 6 horas. Ceftazidime, 2 gramos cada 8 horas. Ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas. Cloranfenicol, 1 a 1.5 gramos cada 6 horas. Ciprofloxacino, 400 miligramos cada 8 a 12 horas. Centamicina, 1.7 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Meropenem, 2 gramos cada 8 horas. Moxifloxacino, 400 miligramos cada 24 horas. Naxilina, 2 gramos cada 4 horas. Oxacilina, 2 gramos IV cada 4 horas. Penicilina G potásica, 4 millones de unidades cada 4 horas. Rifampicina, 600 miligramos cada 24 horas. Tobramicina, 1.7 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Trimetoprim sulfamethoxazol, 5 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Y vancomicina, 15 a 20 miligramos cada 8 a 12 horas. Cada 8 a 12 horas. Farmacodinamia. Para los agentes antimicrobianos que muestran actividad antimicrobiana dependiente del tiempo, ejemplo, los beta-lactámicos y la vancomicina, la actividad bacteriana depende del tiempo en que el agente esté por encima de la concentración inhibitoria mínima, como proporción del intervalo de dosificación. Para los agentes que exhiben actividad antimicrobiana dependen de la concentración, por ejemplo, para los agentes que exhiben actividad antimicrobiana dependiente de la concentración, por ejemplo, aminoglucósidos, se produce la muerte en un amplio rango de concentraciones antimicrobianas y hay un periodo de recuperación prolongado, es decir, efecto post-antibiótico, después de que las concentraciones de fármaco caen por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Durante la cual el crecimiento de bacterias está retrasado. Sin embargo, la farmacodinámica de fluoroquinolonas en el líquido cefalorraquídeo es más complicada y se han descrito las características tanto de la dependencia del tiempo como de la concentración. Escoger un régimen. La selección antimicrobiana debe ser empírica inmediatamente después de que la muestra del líquido cefalorraquídeo haya sido obtenida o cuando la punción lumbar haya sido aplazada o retrasada. En estos pacientes, la terapia antimicrobial necesita ser directa o dirigida al patógeno o la bacteria, más probablemente basada en la edad del paciente, las comorbilidades y las enfermedades o comorbilidades asociadas. Siendo así, por ejemplo, aquí hay ciertas recomendaciones para la terapia antimicrobiana en meningitis purulenta basada en la edad del paciente o las condiciones predisponentes. A la edad menor de un mes, la bacteria más común es el Streptococcus agalactiae, la Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. Aquí la antibioticoterapia recomendada es ampicilina más cefotalcime o ampicilina más un aminoglucósido. Pacientes de 1 mes a 23 meses, las bacterias más comunes son Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenza y E. coli. Aquí el tratamiento es vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. De 2 años a 50 años, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. El tratamiento sería vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. En pacientes mayores de 50 años, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, bacilos aeróbicos gram negativos. La terapia es vancomicina más ampicilina más una cefalosporina de tercera generación. En pacientes con trauma de cabeza, trauma cerebral, los que tengan fractura del cráneo a nivel basilar, el órgano más afectado, los microorganismos que más afectan son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Streptococcus beta hemolítico del grupo A. En este tratamiento es vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. En pacientes con trauma penetrante es Staphylococcus aureus lo más frecuente. Estafilococcus coagulasa negativo, especialmente Staphylococcus epidermidis, bacilos gram negativos aeróbicos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa.
En este tratamiento puede ser vancomicina más cefepime o vancomicina más ceftazidime o vancomicina más meropenem. Después de una neurocirugía, el organismo más común son bacilos aeróbicos gram negativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulosa negativo, especialmente Staphylococcus epidermis. En este tratamiento es vancomicina más cefepime o vancomicina más ceftazidime o vancomicina más meropenem. En pacientes inmunocomprometidos, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Listeria monocytogenes, bacilos aeróbicos gram negativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa. Vancomicina, el tratamiento sería vancomicina más ampicilina más cefepime o vancomicina más meropenem. Esta tabla la voy a mandar a tu celular. Ok. El conocimiento acerca de la susceptibilidad local, de los patrones de susceptibilidad local, también son importantes. Los regímenes empíricos son descubiertos son descritos con más adelanto, más detalladamente más adelante. Una vez la muestra de Gram, el resultado de los Gram esté disponible, el régimen antimicrobiano debe ser titulado, ¿ya? Debe ser titulado o cambiado de ser necesario con el fin de cubrir el patógeno más probable. Más probable. Debe ser adaptado para cubrir el patógeno más probable. Ok, si los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo son consistentes con el diagnóstico de una meningitis bacteriana, pero el estudio de Gram es negativo, la terapia antimicrobiana debe ser continuada. El régimen antimicrobiano debe ser modificado a un futuro cuando sea indicado basado en los cultivos y la susceptibilidad de los estudios del líquido cefalorraquídeo. La ruta de administración. Porque por la general iniciación de la terapia antimicrobiana, ¿ya? O la limitación general de la penetración de los antimicrobianos dentro del líquido cefalorraquídeo, todos los pacientes deberían ser tratados intravenosamente con agentes. Los agentes orales deben ser evitados ya que la dosis y la concentración en los tejidos tiende a ser considerablemente baja comparada con los pacientes que utilizan regímenes parenterales. Una excepción es hecha con la rifampicina, la cual es útilmente un agente sinergético, es útil como un agente sinergético para el tratamiento de meningitis causada por Streptococcus pneumoniae beta-lactamasa resistente a la beta-lactamasa o Staphylococcus coagulasa negativo. O sea, la rifampicina tiene un efecto de sinergismo. Duración. La duración de la terapia antimicrobiana para meningitis. La duración de la terapia antimicrobiana para meningitis depende del patógeno causante. Esto es discutido con mayor detalle en otro tema. Dexametasona adjunta. Las secuelas permanentes neurológicas, tales como pérdida de la audición y déficit neurológico focal, no son infrecuentes en pacientes sobrevivientes de meningitis bacteriana, particularmente en pacientes con meningitis por neumococo. Una administración temprana de glucocorticoides, usualmente dexametasona, ha sido evaluada como terapia adjuntiva en un intento de disminuir el rango de pérdidas auditivas, y otras complicaciones neurológicas, incluso disminuir la mortalidad. Basada en los datos de estudios aleatorios, la principal indicación de la terapia con dexametasona en adultos que se conoce o se sospecha una meningitis por neumococo, ya que la etiología de la meningitis bacteriana usualmente
no es usualmente conocida al tiempo de la iniciación del tratamiento, la dexametasona es administrada en pacientes eh, en los países desarrollados con supuesta meningitis bacteriana, en quienes el organismo es desconocido. La dexametasona debe ser solamente continuada si el GRAM del líquido cefalorraquídeo o los hemocultivos ya revelan Streptococcus pneumoniae. Ya que la entrada de vancomicina dentro del líquido cefalorraquídeo puede ser reducida por el incremento en la inflamación con dexametasona, rifampicina es algunas veces adherida en pacientes que reciben dexametasona. Esto es discutido en detalle separadamente. Ya que la entrada de vancomicina dentro del líquido cefalorraquídeo puede ser reducida por la disminución en la inflamación que se logra con la administración de dexametasona, rifampicina en algunos pacientes puede ser recibida junto con la dexametasona o añadida junto a este esquema. Esto es discutido por separado. La posible eficacia de la terapia con dexametasona en mundos desarrollados, en países desarrollados, varía con la población del paciente. Esto es discutido también en otra parte. Regímenes, regímenes empíricos. Ok, factores, que impactan en la selección de régimen. El enfoque empírico de la de la selección antimicrobiana en pacientes con meningitis bacteriana supuesta es dirigido por el patógeno más probable o la bacteria más probable basado en la edad del paciente y los factores del huésped. Acá tenemos otro tablito. Ok, listo. Entonces, organismos causativos. En Estados Unidos, estudios de supervivencia realizados por el CDC ya entre 2003 y 2007, de 1083 casos de meningitis bacteriana fueron reportados en adultos. Streptococcus pneumoniae fue reportado para 71% de los casos, Neisseria meningitis 12% y Streptococcus del grupo B 7%, Haemophilus influenza 6%, Listeria monocytogenes 4%. Importantemente en adultos, la incidencia de meningitis bacteriana causada por Listeria monocytogenes aumenta con la edad. Por esta razón, adultos mayores de 50 años deben recibir agente antimicrobiano contra Listeria monocytogenes, ejemplo, ampicilina, como parte del régimen empírico. ¿Okay? Eficacia de los agentes específicos. Ha habido estudios no aleatorizados en adultos respecto a la terapia empírica de la meningitis bacteriana. Las recomendaciones de tratamiento son basadas sobre la susceptibilidad in vitro y los datos de farmacodinámica. Estudios aleatorizados en niños y la experiencia acumulada por los clínicos. Selectas cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, cefotaxime y ceftriaxona, son los betalactámicos de elección en el tratamiento empírico de meningitis. Estos agentes han demostrado ser superior a cefuroxime y cloranfenicol en estudios aleatorizados de meningitis bacteriana en niños. Estas drogas tienen consistencia en el líquido cerebroespinal, penetración y potente actividad ante los patógenos más frecuentes de la meningitis bacteriana, con la notable excepción de Listeria monocytogenes. En algunos Streptococcus pneumoniae y en algunas cepas de Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina. Con el incremento mundial de la prevalencia de neumococo resistente a la penicilina, vancomicina debe ser adherida
a cefatoxime o a ceftriaxona como tratamiento empírico hasta que los cultivos y los resultados de susceptibilidad estén disponibles. Ceftazidima, una cefalosporina de tercera generación con amplia actividad in vitro contra bacterias gram negativas, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, es mucho menos efectiva ante neumococos penicilinos resistentes, comparada con el cefotaxime y ceftriaxona. Sin embargo, una cefalosporina de cuarta generación, cefepime, ha mostrado ser segura y terapéuticamente equivalente a cefotaxime para el tratamiento de la meningitis bacteriana en infantes y niños, y puede ser considerada una alternativa razonable para cefotaxime o ceftriaxona cuando amplia actividad ante ambos, ante tanto neumococo como bacterias gram negativas, así como Pseudomonas aeruginosa sea necesaria. Adicional información es discutida más adelante. Bebés. Infantes, niños. Ok. Meningitis adquirida en la comunidad. La terapia antimicrobiana, a lo largo con dexametasona adjunta, cuando sea indicada, debe ser iniciada tan rápido como sea posible después de realizar una punción lumbar o una tomografía computarizada de la cabeza en caso de que ésta se realice antes de la punción lumbar, tan rápido como sea posible después que los cultivos sean obtenidos. Esta selección, la sección va a revisar los regímenes empíricos para la meningitis aquí en la comunidad. Entonces, cuando no se conoce una deficiencia inmune en el paciente, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y con menos frecuencia Haemophilus influenza y estreptococos del grupo B son los patógenos más frecuentes causantes de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad. En otras palabras, adultos sanos hasta la edad de 60 años. Individuos mayores de 50 años también tienen un riesgo incrementado para meningitis por Listeria monocytogenes. Tales pacientes sin evidencia de insuficiencia renal deben ser tratados empíricamente con el siguiente régimen hasta que los cultivos estén disponibles. Ceftriaxona 2 gramos IV cada 12 horas o cefotaxime 2 gramos IV cada 6 horas, más vancomicina 15 a 20 miligramos por kilogramo IV cada 8 a 12 horas, no exceder 2 gramos por 12 o el total de dosis diaria de 60 miligramos por kilogramo. Ajustar los objetivos de vancomicina a concentraciones de 15 a 20 miligramos por microlitro. Más, entonces, ceftriaxona o cefotaxime, más vancomicina, más en adultos mayores de 50 años hay que agregar ampicilina, 2 gramos IV cada 4 horas. Una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona o cefotaxima, debe ser continuada incluso si en test in vitro se demuestra Streptococcus pneumoniae con reducida susceptibilidad a la cefalosporina de tercera generación. Una concentración inhibitoria mínima mayor o igual a 1 microgramo por mililitro, ya que esta puede proveer sinergismo con vancomicina en este contexto. Pacientes inmunocomprometidos. Para pacientes inmunocomprometidos, la antibioticoterapia empírica debe estar dirigida contra Listeria monocytogenes en adición a un cubrimiento estándar para Streptococcus pneumoniae independientemente de la edad. Tales pacientes incluyen esos con estados inmunocomprometidos dado a condiciones subyacentes como linfoma, VIH, así como también los que reciben agentes inmunosupresivos tales como quimioterapia, glucocorticoides sistémicos, inmunomoduladores biológicos como inhibidores de factor de necrosis tumoral y
una discusión detallada, para esto se habla después. En adición, con relación al cubrimiento para listeria, en pacientes inmunocomprimidos debe garantizarse un cubrimiento expandido para gram negativos, en este caso, que incluyan Pseudomonas aeruginosa, aunque no es claro si un paciente, un huésped inmunocomprometido necesita cierto cubrimiento. Nosotros típicamente utilizamos una cefalosporina de cuarta generación como cefepime o un carbamazepine antipseudomona en nuestro régimen inicial, en lugar de una cefalosporina de tercera generación que no tiene actividad contra pseudomonas. El cubrimiento antipseudomonas es particularmente importante para esos pacientes con neutropenia o con daños en las barreras de las mucosas. Por ejemplo, pacientes con quimioterapia o pacientes con severas quemaduras, así como también esos que tienen un riesgo incrementado a una exposición nosocomial. Es un régimen apropiado para pacientes inmunocomprometidos con función renal normal incluye vancomicina 15 a 20 miligramos por kilogramo cada 8 a 12 horas. Con respecto a la vancomicina hay un paréntesis acá especial y es el siguiente. No se debe exceder 2 gramos por dosis o una dosis total diaria de 60 miligramos por kilogramo. Ajustar la dosis para lograr concentraciones mínimas de vancomicina en el suero de 15 a 20 miligramos por microgramos por mililitro. Entonces tenemos vancomicina más ampicilina 2 gramos IV cada 4 horas, más ya sea cefepime 2 gramos IV cada 8 horas o meropenem 2 gramos IV cada 8 horas. Si meropenem es usado, el tratamiento inicial con ampicilina no es requerido, así como meropenem, ya que meropenem tiene actividad ante listeria. Sin embargo, si listeria es identificada como un agente causante de la meningitis, el régimen debe ser modificado para incluir ampicilina o penicilina, usualmente en combinación con gentamicina. Pacientes con alergia a betalactámicos. Este enfoque de terapia en pacientes con alergia a betalactámicos es un reto, dado la importancia de la terapia de iniciación temprana, en la cual los antibióticos betalactámicos tienen un rol crucial en el tratamiento de la meningitis bacteriana. Eh, el régimen a escoger debe ser con una eficacia balanceada con el riesgo y severidad de reacciones alérgicas. Entonces, régimen inicial para pacientes sin alergia severa a betalactámicos. En general, la mayoría de los pacientes quienes liberan, quienes, o sea, quienes se etiquetan como alérgicos a la penicilina, son capaces de recibir cefalosporinas tales como la ceftriaxona o cefepime si están inmunocomprimidos. ¿Ya? Este, meropenem debe ser usado en lugar de ceftriaxona en pacientes eh, con, con, con alergias aisladas leves a la cefalosporina. Con urticaria leve. Con urticaria leve a la cefalosporina sin otros signos de anafilaxis, especialmente reacciones ocurridas en la infancia y o después de los 10 años de edad, o reacciones leves retrasadas a la cefalosporina. Pacientes con alergia severa a las penicilinas, cuando hay preocupación de una alergia severa a la penicilina o a una cefalosporina, ejemplo, anafilaxis, síndrome de Stevens-Johnson, necrosis tóxica epidérmica, reacción a la droga con eosinofilia y síntomas sistémicos, ya, postulosis exantematosa generalizada,
Un régimen apropiado para pacientes con normal función renal incluye vancomicina 15 a 20 miligramos por kilogramo IV cada 8 a 12 horas, más moxifloxacino 400 miligramos IV una vez al día. En pacientes inmunocomprometidos, Astrolan debe ser adherido eh, al tratamiento para tratar, con el fin de tratar Pseudomonas, así como los pacientes que no tengan una alergia severa. Vamos acá a traducir mejor esto. Moxifloxacina 400 miligramos IV una vez al día en pacientes inmunocomprometidos. Debe agregarse Astrolan para tratar Pseudomonas siempre que el paciente no tenga una alergia grave, por ejemplo, anafilaxis, síndrome de Stevens-Johnson, etcétera. Al Astrolan en sí mismo o una alergia inmediata mediada por IgG, por ejemplo, anafilaxis, angioedema urticaria, a cetacidina. Cetazidima y Astrodan comparten un grupo cadena lateral R1 y es posible que que haya actividad cruzada entre los dos fármacos. Pacientes quienes se requieran cubrimiento para listeria. Si cubrimiento para listeria es requerido, es decir, pacientes mayores de 50 años o inmunocomprometidos, trimestoprim sulfametosazol debe ser iniciado 5 miligramos por kilogramo basado en el componente trimestoprim IV cada 8 horas en pacientes con función renal normal, en lugar de ampicilina. Sin embargo, hay pocos límites o sea, de un intervalo de dosis preferido. En casos de reporte, la dosis de trimestoprim sulfametosazol ha sido administrada ya sea para, para de 6 a cada 12 horas. Si meropenem es usado en lugar de una cefalosporina, adicionales tratamientos para listeria no es requerido, ya que meropenem tiene actividad contra la listeria. Continuación de los antibióticos. Después de la dosis inicial de antibióticos es administrada, el régimen debe ser capaz de modificarse. Por ejemplo, pacientes con severa o inmediata alergia, es decir, anafilaxis a las penicilinas o cefalosporinas, deben ser capaces de tolerar meropenem, porque los rangos de actividad cruzada entre ya sea penicilinas o cefalosporinas y carbamazepina, por ejemplo, entre meropenem, son menos del 1%. Sin embargo, en este contexto deben ser administrados vía test de cada dosis, o sea, probar la susceptibilidad, porque los test de dosis pueden introducir un retraso innecesario en la duración en la iniciación de los antibióticos. Es razonable administrar moxifloxacino para la dosis inicial en la sala de emergencia, cuando entonces realizar la transición a meropenem mientras se esperan los cultivos finales. Las fluoroquinolonas no son recomendadas como parte estándar de la terapia a menos que hayan condiciones inusuales, ya sea como alergias severas o alta resistencia a organismos o alta resistencia a organismos. Aunque moxifloxacino tiene actividad ante neumococos resistentes a drogas o meningococos, las fluoroquinolonas consiguen razonablemente una alta concentración en líquido cefalorraquídeo. Estos agentes no han sido extensivamente estudiados y tienen evidencia limitada de su eficacia en los modelos en animales y humanos. Si un organismo es supuesto basado en los resultados de la tinción de Gram y la mayoría del tratamiento apropiado no puede ser iniciado, ya sea por una reacción inmediata a la cefalosporina o una alergia, el paciente debe ser óptimamente desensibilizado para la mejor efectividad contra beta-lactamasa. Si una alergia a drogas especialmente es disponible. En este tipo de alergias pasadas es
Vamos a traducir esto mejor. Si se sospecha de un organismo, por ejemplo, basado en la cepa de Gram, en el estudio de Gram, y no se pudo iniciar el tratamiento más apropiado, por ejemplo, una reacción inmediata a la cefalosporina, el paciente debe ser sensibilizado de manera óptima a la beta-lactamasa más eficaz si hay un especialista en alergia y medicamentos disponibles, y el tipo de alergia basada en susceptibilidad a la desensibilización. Sin embargo, se debe utilizar el régimen alternativo hasta que se pueda realizar la desensibilización. Los protocolos de sensibilización implican conocimiento especializado y cierto riesgo y deben ser realizados por especialistas en alergia a medicamentos después de completar el tratamiento para la meningitis bacteriana. Los pacientes que se hayan sometido a una desensibilización deben ser remitidos para una evaluación formal de la alergia y de su etiqueta de alergia a los beta-lactámicos. Esto debería ocurrir idealmente más de 6 semanas después de completar el tratamiento. ¿Cuándo administrar dexametasona? Para adultos quienes desarrollan, para adultos en países desarrollados con supuesta meningitis bacteriana en cual el organismo es desconocido o Streptococcus pneumoniae es confirmado, se recomienda la administración de dexametasona. La dexametasona adjunta debe ser dada cortamente, antes o al mismo tiempo de la primera dosis de antibiótico cuando sea indicada. La dexametasona debe ser continuada si el estudio de Gram o los cultivos o los estudios del líquido cefalorraquídeo o los hemocultivos revelan Streptococcus pneumoniae. Rifampicina debe ser añadida al régimen en pacientes con meningitis por neumococo que reciban dexametasona. Si los estudios de susceptibilidad muestran susceptibilidad intermedia, es decir, una concentración inhibitoria mínima mayor a 200 microgramos por mililitro, a la ceftriaxona y cefotaxime. Esto se concluye después. Para los adultos en el mundo desarrollado con sospecha de meningitis bacteriana en los que se desconoce el organismo, se confirma Streptococcus pneumoniae, recomendamos la administración de dexametasona. La dexametasona complementaria se debe administrar poco antes o al mismo tiempo de la primera dosis de antibiótico. Cuando esté indicado, se debe continuar con la dexametasona si la tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo o los hemocultivos revelan Streptococcus pneumoniae. La rifampicina se agrega al régimen en pacientes con meningitis neumocócica que reciban dexametasona si los estudios de susceptibilidad muestran una susceptibilidad intermedia, concentración inhibitoria mínima mayor a 2 microgramos por mililitro a la ceftriaxona y a la cefotaxima. Esto se discute por separado en detalle. Okay. Meningitis asociado a cuidadores de la salud. Con respecto a esto, esta distribución de organismos causativos es apreciablemente diferente en pacientes con meningitis asociada a los cuidados de la salud. Por ejemplo, siguiendo un trauma en la cabeza, una neurocirugía o en pacientes con drenes internos o externos, comparado con meningitis adquirida en la comunidad. Esto fue ilustrado en una revisión de 197 episodios de meningitis asociada a los cuidados de la salud. La mayoría recientes a neurocirugías, ¿ya? O con presencia de dispositivos neuroquirúrgicos, visto entre 1962 y 1988, en los que los bacilos gram negativos contaron para el 33% de los episodios y Streptococcus, Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos contaron para el 9% de cada uno. En contraste, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y Listeria monocitogenes contaron para solo el 8%. Patógenos similares fueron envueltos en otras series estudiadas después. Por ejemplo, hay una de 6.243 craniotomías consecutivas realizadas entre 1997 y 1999. Los pacientes con ventriculitis relacionadas
al dispositivo fueron excluidos. La meningitis ocurrió en 1.5% de los procesos, donde la comparación de pacientes de los periodos antes y después de la profilaxis antibiótica fue realizada para prever infección de la herida. La profilaxis no tuvo efecto en el rango de meningitis, pero sí tuvo efecto en la causa de la meningitis. Si la profilaxis, la causa más común fue organismos cutáneos como Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativa y Cutibacterium propiamente llamada Propionibacterium annis. Sí, sin embargo, con la profilaxis, los casos más frecuentes fueron causados por organismos no cutáneos, enterobacterias, estreptococos y Pseudomonas aeruginosa. Junto con eso, Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus aureus y Cutibacterium annis. Basado en dichas observaciones, la terapia empírica debe cubrir tanto gram positivos como patógenos gram negativos, tales como Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Régimen apropiado en pacientes con función renal normal depende de los resultados de cultivo y los test de susceptibilidad. Y son los siguientes regímenes. Por ejemplo, vancomicina 15 a 20 miligramos IV cada 8 horas, más uno de los siguientes beta-lactámicos anti-pseudomonas. La decisión de qué beta-lactámico usar debe ser basada en los patrones de susceptibilidad locales. Entonces, se puede utilizar ceftazine 2 gramos IV cada 8 horas o cefepime 2 gramos IV cada 8 horas o meropenem 2 gramos IV cada 8 horas. Para pacientes con alergia severa a la beta-lactamasa, ejemplo, anafilaxis, síndrome de Steven-Johnson, esas cosas, en quienes meropenem esté contraindicado, se puede utilizar Aztreonam 2 gramos IV cada 6 a 8 horas o ciprofloxacino 400 miligramos IV cada 8 a 12 horas. Podrían reemplazar la cefalopurina o el carbamazepina. Una vez el patógeno causante es identificado, el régimen debe ser estrechado con el fin y dirigido al patógeno aislado. Vamos a ver esto acá. Una pregunta clínica importante es la seguridad de retirar la terapia antimicrobiana si los resultados de cultivo de líquidos cefalorraquídeos son negativos y sugieren meningitis bacteriana aséptica en lugar de bacteriológica. Una conferencia de consenso recomendó la terapia antimicrobiana empírica en todos los pacientes con características clínicas y de laboratorio que sugieran meningitis postoperatoria. Dicha terapia puede interrumpirse entre las 48 y 38 horas si el cultivo de líquidos cefalorraquídeos es negativo. La seguridad de este enfoque no se ha evaluado en ensayos aleatorios, pero se evaluó en un estudio de cohorte de pacientes con meningitis en diferentes periodos de tiempo después de la neurocirugía y la cirugía de oído, nariz y garganta. Entre 1998 y la mayor parte de 2003 faltaron o no se implementaron las pautas de control. Desde fines de 2003 hasta mediados de 2005 se siguió un protocolo de intervención en el que se suspendió la terapia antimicrobiana intravenosa predefinida al tercer día si la meningitis se consideraba aséptica. Según lo definido por un cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo, hubo 21 casos de meningitis bacteriana y 54 de meningitis aséptica. Ningún paciente tuvo un dispositivo intracraneal. La duración de la terapia no fue diferente en los dos periodos de tiempo para la meningitis bacteriana, pero fue significativamente más corta para el protocolo de intervención en el periodo posterior para la meningitis aséptica, 3.5 versus 1.5 días. Todos los episodios de meningitis se curaron y las complicaciones fueron raras durante ambos periodos. Una limitación importante de este estudio observacional es que no está claro cuántos pacientes recibieron terapia antimicrobiana perioperatoria. Esto podría tener implicaciones importantes para el cultivo bacteriano de líquido cefalorraquídeo negativo después de la operación, ya que el líquido cefalorraquídeo puede estar infectado pero parcialmente tratado. Por esta razón no se recomienda el cese de la terapia antimicrobiana en pacientes que hayan recibido terapia antimicrobiana previa
y que estén recibiendo tratamiento con un cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo y que se sospeche que tengan una meningitis bacteriana debido a los hallazgos clínicos y de laboratorio, por ejemplo, pleiocitosis de líquido cefalorraquídeo. Las infecciones y las derivaciones del líquido cefalorraquídeo y otras cositas se describen por otro lado. Bueno, tratamiento empírico durante las epidemias. Las epidemias de meningitis, dado a Neisseria meningitis, son reportadas en casi cada año en la región subsahariana. El tratamiento empírico recomendado para la OMS para meningitis neumocócica durante la epidemia es una o dos inyecciones intramusculares de cloranfenicol, ¿ya? Aunque la secreción intramuscular es una alternativa aceptable. Regímenes basados en el GRAM, ya que la terapia empírica intravenosa debe ser dirigida o presumida según los diagnósticos de GRAM, ya si la terapia indicada puede ser modificada una vez el cultivo sea disponible. En adición, los patrones de resistencia deben ser tomados en cuenta para escoger el régimen. Entonces, si el gran sale un coco, sale un coco gran positivo, si un coco gran positivo es visto en la tinción de gram de un paciente con una meningitis adquirida en la comunidad, Streptococcus pneumoniae debe ser el patógeno a sospechar. En este caso, vancomicina más una cefalosporina de tercera generación, ya sea cetresona y cefotaxima, deben ser administrados. Sin embargo, en el contexto de una cirugía, un trauma en la cabeza o un trauma en la cabeza en el pasado mes o un dispositivo neuroquirúrgico o un escape de líquido cefalorraquídeo, Staphylococcus aureus y Staphylococcus coalescens negativa son los más comunes y la terapia con vancomicina debe ser garantizada. Si un coco gram negativo es visto en la tinción de gram, el patógeno más probable es Neisseria meningitis. Y si sale un bacilo gram positivo, esto sugiere Listeria más monocitógenes. Bacilos gram negativos usualmente representan enterobacterias, por ejemplo. Escherichia especie, Escherichia coli, y en casos de meningitis adquirida en la comunidad. Si hay historia de neurocirugía o trauma en la cabeza en el pasado mes o un dispositivo neurológico presente, ceftriaxona o cefotaxime deben ser reemplazados con ceftazidime, cefepime o meropenem, ya que los pacientes tienen alto riesgo de infección por pseudomonas y infección por Acinetobacter especie. Dado las cuestiones de la resistencia a la cefalosporina con Acinetobacter especie, meropenem debe ser más apropiada, la más apropiada, el tratamiento apropiado empírico mejor tenido en cuenta. Cuando la infección causada por este organismo es sospechada. Si Acinetobacter es si, si la isolación aislada de Acinetobacter es tardamente encontrada, o sea, si se encuentra que Acinetobacter es resistente a los carbapenems, colistina intravenosa, usualmente formulada como colistematate de sodio, o bueno, colistina intravenosa o polimicina B debe ser sustituida por meropenem y debe ser administrada intraventricular o ruta intratecal. Si posteriormente se encuentra que el
Acinetobacter aislado es resistente a los carbamazepine, la colistina intravenosa o polimicina B debe sustituirse por meropenem y también deben administrarse por vía intraventricular o intratecal. La vía intratecal, intratecal. Vía intratecal es una de las alternativas de tratamiento que puede encontrarse un médico especialista en unidad de dolor, en la que se administran fármacos directamente en el espacio que rodea la médula espinal, llamado también vía intratecal. Ok, listo. Terapia para el patógeno específico. La terapia directa ante el microorganismo específico es recomendada cuando la presentación clínica y los resultados del estudio de Graham son inequívocos y los cultivos son realmente positivos. Entonces aquí hay dos tablas. Empecemos con esta. Recomendación de terapia antimicrobiana para pacientes adultos con meningitis en los cuales el presuntivo agente patógeno es identificado por el GRAM. Entonces, Streptococcus pneumoniae, terapia recomendada, vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. Alternativa, fluoroquinolona. Neisseria meningitidis, cefalosporina de tercera generación. Alternativa, cloranfenicol, fluoroquinolona o astrona. Listeria monocitógenes, penicilina o ampicilina. Alternativa, trimethoprim sulfonato sucesor. Y Haemophilus influenza, una cefalosporina de tercera generación. Alternativa, cloranfenicol, cefepime, meropenem, fluoroquinolonas. Aquí hay una tabla que es súper complicada que no voy a leer ahora mismo. Esto no lo vamos a leer. Bueno, en otras palabras, la terapia empírica es iniciada, el régimen debe ser ajustado de ser necesario una vez los resultados de los cultivos sean recomendados, estén avalables. La dosis recomendada para los pacientes con menor función renal son mostrados en una tabla que no vamos a leer. Y listo. Manejo de soporte. Bueno, el manejo de soporte, vamos a ver acá. Los líquidos intravenosos. Manejo de soporte. Líquido intravenoso. Manejo cuidadoso de los fluidos y el balance electrolítico es importante, ya que una sobre o infrahidratación es asociada con efectos adversos. Entonces veamos qué dice esta cosa de los líquidos. ¿Qué dicen de los líquidos? Un metaanálisis evaluó 3 ensayos controlados aleatorios de tratamiento de diferentes volúmenes de líquido. Mantenimiento versus líquido restringido, administrado en el tratamiento inicial de la meningitis bacteriana. Ensayo más grande que se realizó en un entorno con una alta tasa de mortalidad. No hubo diferencia significativa entre los dos grupos de números de muerte o secuelas neurológicas agudas graves o leves o moderadas. Sin embargo, cuando se definen más las secuelas neurológicas, hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo de líquidos de mantenimiento con respecto a la espasticidad. Por ejemplo, si miramos los factores de riesgo, convulsiones a las 72 horas y 14 días, secuelas neurológicas graves crónicas a los 3 meses de seguimiento. Por lo tanto, existe evidencia que el uso de líquidos de mantenimiento intravenoso se prefiere a la ingesta restringida de líquidos en las primeras 48 horas en entornos con alta tasa de mortalidad y cuando los pacientes se presenten tarde. No hay evidencia suficiente para guiar la práctica en otros entornos. Bueno, reducción de la presión intracraneal. ¿Qué pasa con este tema de la reducción de la presión intracraneal? Bueno, veamos acá qué dice acá. Reducción de la presión intracraneal. Ok, veamos para acá qué dice.
Bueno, los pacientes con meningitis bacteriana tienen una elevación de la presión intracraneal y y quienes tienen estupor o coma pueden beneficiarse de la inserción de un dispositivo de monitorización de la presión intracraneal. Las presiones que exceden 20 milímetros de mercurio son anormales y deben tratarse. También hay razones para tratar elevaciones de presión más pequeñas, es decir, más de 15 milímetros de mercurio, para evitar elevaciones más grandes que puedan provocar una hernia cerebral, una lesión irreversible del tronco cerebral. Los métodos para reducir la presión intracerebral incluyen elevar la cabecera de la cama a 30 grados e hiperventilación para mantener la PCO2 entre 27 y 30 milímetros de mercurio. Otro método que se ha evaluado para reducir la presión intracraneal es la administración oral de agentes hiperosmolar. El glicerol, sin embargo, en un ensayo aleatorizado en adultos con meningitis bacteriana en Malawi, un país de escasos recursos y con alta prevalencia de VIH, este, con alta prevalencia de VIH, se suspendió de manera temprana porque el análisis provisional planificado demostró un aumento de la mortalidad en el día 40 en el grupo de glicerol, 63 versus 49%. El motivo de este hallazgo no está claro, pero podría estar relacionado con una mayor incidencia de convulsiones en los pacientes que recibieron glicerol. Otra posible razón podría ser un aumento de rebote en la presión intracelular a medida que se elimina el medicamento. Aunque la presión intracelular no se controló en este ensayo, el contraste con este ensayo con adultos, algunos estudios que usan glicerol han mostrado resultados prometedores en niños con meningitis bacteriana, aunque se necesitan más datos antes de poder recomendarlos. En un estudio de 15 pacientes con meningitis bacteriana en los que se monitorizó la presión intracraneal, la presión se redujo significativamente mediante una amplia gama de medidas que se utilizaron en control de la presión intracraneal no dirigida al volumen no convencional. Estos incluyeron sedación, glucocorticoides, homeostasis normal de líquidos y electrolitos, transfusión de sangre, infusión de albúmina, diseminación de la presión arterial media, tratamiento con un análogo de prostacyclina y finalmente tiopental, ventriculostomía y dihidroergotamina. En aquellos que no sobrevivieron a su episodio de meningitis bacteriana, la presión intracraneal media fue significativamente mayor. Sin embargo, dado que este no fue un ensayo comparativo, los resultados deben interpretarse con cautela. En un estudio prospectivo de intervención control de pacientes adultos con meningitis bacteriana aguda, 53 pacientes fueron tratados con cuidados intensivos convencionales y 52 pacientes recibieron un tratamiento dirigido a la presión intracraneal en las unidades de cuidados neurointensivos. El tratamiento dirigido a la presión intracraneal incluyó drenaje líquido cefalorraquídeo con catéteres ventriculares externos, osmoterapia, hiperventilación, enfriamiento externo, dosis alta de metilprednisolona y sedación barbitúrica, con el objetivo de mantener una presión intracraneal menor de 20 miligramos por 20 milímetros de mercurio y la presión de perfusión cerebral mayor a 50 milímetros de mercurio. La mortalidad fue significativamente menor en el grupo de intervención 10 versus el 30%. Sin embargo, este no fue un ensayo controlado aleatorizado y los controles se identificaron retrospectivamente. Por tanto, se necesitan datos adicionales. La hipotermia inducida. Ha habido interés en evaluar la hipotermia inducida en pacientes con meningitis grave, ya que existe evidencia de que es beneficiosa en pacientes con hipoxia cerebral global después de un paro cardíaco. En un ensayo abierto multicéntrico aleatorizado en 49 unidades de cuidados intensivos en Francia, 98 pacientes comatosos fueron asignados aleatoriamente para someterse a hipotermia inducida con una dosis de carga de 4 grados centígrados en solución salina fría y enfriamiento a 32 a 34 grados centígrados durante 48 horas. Atención estándar. El ensayo detuvo temprano debido a las preocupaciones sobre el exceso de mortalidad en el grupo de hipotermia inducida en comparación con el grupo control. A los 3 meses, el 86% de los pacientes en el grupo de hipotermia tuvo un resultado desfavorable, definido con una puntuación de escala de Glasgow de 1 a 4, en comparación con el 74% de los grupos de control. Después del ajuste por edad,
la puntuación de la escala de Comer-Glasgow e incluso la presencia de shock séptico en la inclusión, la mortalidad siguió siendo mayor en el grupo de hipotermia inducida, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. Bueno, con respecto al repetir el análisis del líquido cefalorraquídeo, hay utilidad limitada en repetir una punción lumbar para evaluar la respuesta a la terapia en adultos con meningitis bacteriana. Esto fue ilustrado en una revisión de 165 adultos con meningitis quienes se sometieron a una punción lumbar al final del tratamiento. Amplios rangos de glucosa y concentración de proteínas y conteo de células fueron encontrados al final del tratamiento en pacientes quienes fueron últimamente comprobados que fueron curados sin una terapia futura. En adición, repetir el examen de líquido cefalorraquídeo falló en detectar la liberación de en dos pacientes quienes se liberó el tratamiento de seguimiento. Eh, en conclusión, los autores concluyeron que los signos clínicos de mejoría fueron un indicador mejor a la respuesta a la terapia que el resultado de análisis de líquido cefalorraquídeo después del tratamiento ha sido completado. Aunque no es rutinariamente recomendado, hay indicaciones en las que se puede repetir una punción lumbar en pacientes con meningitis bacteriana. Esas son cuando no hay evidencia de mejoría por 48 horas después de la iniciación de la terapia apropiada, 2 o 3 días después de iniciación de la terapia para meningitis dado a microorganismos resistentes a la antibioticoterapia estándar utilizada. Por ejemplo, infecciones neumocócicas resistentes a penicilina, especialmente para aquellos quienes han recibido eh, terapia adjunta con dexametasona y no han respondido a lo esperado, o infecciones causadas por bacilos gram negativos, en los que, el organismo más común es asociado a infecciones, asociadas a cuidados de la salud. Fiebre persistente por más de 8 días sin otra explicación. Repetir el cultivo de líquido cefalorraquídeo debe ser esterilizado. Puede ser estéril para pacientes en quienes se repite el cultivo. Déjeme y traduzco esto. Esto no lo entendí. Repetir los cultivos de líquido cefalorraquídeo deben ser estériles. Para pacientes en los que los cultivos repetidos son positivos a pesar de la terapia apropiada con el tratamiento antibiótico parenteral, se puede considerar administración de antibióticos intratecales o intraventriculares. Bueno, ¿qué más? Bueno, con respecto al pronóstico, complicaciones neurológicas. Las complicaciones neurológicas no son reconocidas, no son infrecuentes en adultos con meningitis bacteriana. En una revisión de 493 episodios de meningitis bacteriana en adultos, por ejemplo, 28% de episodios de meningitis adquirida en la comunidad tuvo complicaciones neurológicas. Las complicaciones neurológicas incluyeron alteración del estado mental, aumento de la presión intracraneal y edema cerebral, convulsiones, déficit neurológico focal, hemiparesia, parálisis de los nervios craneales, anomalías cerebrovasculares, pérdida de visión sensorial y daño intelectual. La predicción de riesgo se basa en 3 grupos de pacientes, eso ya lo habíamos visto
aquellos que tengan convulsiones, hipotensión, alteración del estado de conciencia y convulsiones. Bajo riesgo los que no tienen factores clínicos. Riesgo intermedio los que tienen uno de los factores clínicos y riesgo alto los que tienen 2 a 3 factores clínicos. Listo, terminamos por fin. Chao, chao, besitos.